Buenas amiguitos, buenas. El día de hoy vamos a ensamblar un cargador de baterías con un núcleo de cobre o un núcleo de hierro, como le llamen ustedes en sus regiones. Acá tenemos diferentes tipos de núcleos. Por ejemplo, esto yo puedo reconocer fácilmente que cuál es el bobinario primario donde entra la corriente y cuál es el secundario. El primario es un hilo más delgado y el secundario sería un hilo más grueso que está en el interior. Ahorita no lo vemos. Aquí tenemos varios núcleos. Vamos a hacer un cargador con este núcleo. No, ahí ya dice 220 voltios, pero nosotros vamos a comprobar con nuestro multitester cuál es el ingreso y cuál es la salida. Aunque aquí a simple vista podemos ver, ahí tenemos el cable más grueso, que este sería la salida, y el cable de ingreso sería la más delgada. Pero vamos a comprobarlo con el multitester aquí fácilmente cuál es la entrada y cuál es la salida. Yo calibro mi multitester en la parte de ohmios por 1, lo calibro en 0, entonces, y mido, porque aquí tiene dos bobinados. Entonces uno debe ser el campo primario, otro el campo secundario. Para yo comprobar, entonces yo mido las salidas, siempre los extremos, de preferencia mido los extremos. Entonces, mira, esta salida casi se va a 0. Entonces, para mí, entonces esto se supone que es la salida. ¿Ya? A ver, vamos a medir el otro. Aquí tenemos ya 3 cables. Acá hay un fusible, entonces se supone que esto es la entrada. Entonces yo agarro el negro y mido ahí. Ahí ve. Entonces demora un poco y esto no va a 0. Entonces, por lógica yo deduzco que esto es, entonces el ingreso, aquí tengo la salida. Entonces, para verificar si este cable está unido al otro, también veo. No tiene nada que ver. No, entonces este debe ser otro cable. Vamos a cortarlo porque... Entonces vamos a verificar qué función tiene este cable. Esto casi también se va a 0. Entonces esto no lo vamos a considerar. Vamos a... Aquí, este es de aquí a aquí 110, de aquí a aquí 110. Total 220. Ya, en el caso de este transformador, al igual que el transformador grande, tiene dos campos. Un campo que es el primario y el otro secundario. Aquí yo lo he representado los campos de un transformador. Esta parte que es la bobina más delgada es el campo primario, y esta que lo he representado con esferas más largas es el campo secundario. Entonces por acá de aquí a aquí hay 110 voltios, de aquí a aquí 110 voltios. Entonces de extremo a extremo la entrada es 220. Aquí igual 110 voltios, 110 voltios, de extremo a extremo, de aquí a aquí 220, así. Entonces es el campo que en este núcleo sería así, ¿verdad? Esta parte de aquí a aquí es la entrada. Aquí hay un cable cortado, se puede ver un cable que ya está cortado. En mi región se usa 220 voltios y por eso seguramente lo han cortado. Y en otras regiones seguro usan 110, que vendría a ser de aquí a aquí o de aquí a aquí. Entonces este es el campo, sería el campo primario. Es un bobinado bien fino de cobre que ingresa, da muchas vueltas y vuelve a salir. Y el otro lado sería el campo secundario. Para ver eso vamos a verificar con nuestro multitester. Entonces, ahí está. Ya. Mire, ve. Casi la aguja no avanza nada. O sea, el ohmio es bajo, ¿no? En cambio, en la salida debe ser el ohmio casi se va a ir a 0. O sea, la aguja se va a ir a 0 prácticamente casi. ¿Ya?
Ahí ve. Ahí lo vemos aquí mejor, de una mejor manera. Ahí está, ve. Se va a cero. Ahí ven las puntas del multitester que yo estoy presionando aquí. Aquí la cámara, en las puntas. Entonces, ahí está, se va a cero. Entonces, eso quiere decir que en este transformador el campo de entrada es el rojo y el negro, y el campo de salida, el secundario, sería los colores azules. Para el caso de este transformador, vamos a medir en todo caso la tensión o el voltaje que tiene. En todo caso, yo sin miedo ya lo conecto a la corriente. Entonces, una vez que le conecto, y a simple vista ya, como es un núcleo de cobre, supongo que yo tiene que darme una luz. Ahí se ve, ya. Entonces ahora voy a medir yo cuánto de voltaje tiene. Ahora, como yo voy a medir voltaje, entonces yo tengo que calibrar lógicamente mi multitester en directa corriente. Entonces yo lo calibro por seguridad a 50 voltios. Entonces voy a medir cuánto tiene. Perdón, un error. Como todavía no tengo corriente continua, o sea, corriente positiva o negativa, que después más adelante vamos a ver cómo producimos la corriente continua, tengo un error. Entonces yo lo calibro en corriente alterna. Entonces en corriente alterna lógicamente levanto mi aguja y ya estamos con 12.2 voltios. Quiere decir que está excelente para cargar batería, ¿no? Entonces la corrección que hemos hecho, ya como ahorita tenemos corriente alterna, entonces con corriente alterna medimos ahí. Entonces yo puedo, conectando ahí, yo puedo girar, no hay problema, puedo girar porque estoy dentro de un rango de medición alto, no va a pasar nada con mi multitester. Ahora miren, amiguitos, en este diodo, es un diodo que yo he comprado. Aquí tenemos un signo positivo, ¿no? Se supone que este es el positivo y se supone que este lado es el negativo. Y este es el corriente alterna, corriente alterna. Entonces, dentro de este diodo puente hay 4 diodos. Dos diodos que vienen desde aquí hacia acá, el otro viene hacia acá. Esto vendría a ser el positivo, esto vendría a ser la entrada, y este extremo vendría a ser ya la corriente negativa, ¿ya? Entonces, si yo coloco en estos extremos, si yo coloco la salida del transformador, los dos cables lo coloco aquí, entonces lógicamente en el interior, como se ve, hay dos diodos. Un diodo que me rectifica hacia esta flecha, así como se indica la flecha, el otro hacia acá el positivo. Por eso es que en este extremo me da el positivo y en este extremo me da el negativo. Y en los dos otros extremos va a ir pues la corriente alterna, tal como hemos representado ahí. Y ya como les explicaba, amigos, ¿ves? Entonces, a ver, esto lo ponemos acá. Ahí está, miren. Entonces, ahí está la representación esquemática de un transformador. Entonces, estos dos cables vendrían a ser esto y esto. Entonces, ahí lógicamente yo tengo corriente alterna. Si mido en el multitester me va a dar una corriente alterna. Estoy en 250 voltios. Entonces pongo en 50 voltios. Y ahí tengo una corriente alterna de 2.2, no, de 12.2 más o menos. Ahora, y si yo, como tengo aquí alterna, entonces en estos extremos de los diodos, en estos extremos yo ya tengo corriente rectificada. Que vendría a ser, si yo pongo mi multitester en DC 50 voltios, entonces lógicamente en este extremo yo ya tendría ya el positivo y aquí el negativo. Ahí tenemos, ¿ves? Ya tenemos prácticamente 11 voltios, ¿eh? Ya una corriente rectificada, ¿vieron? Entonces con esto yo ya puedo ahorita poner un cable aquí, puedo conectar aquí un cable rojo aquí y un negro aquí, y ya puedo ponerme a cargar una batería.
Entonces, pero lo que vamos a hacer el día de hoy es un cargador de este núcleo, ¿ya? Para eso tenemos una tablita, tenemos unos diodos, que nos hemos conseguido unos diodos de 70 amperios, 4 diodos, y lo vamos a armar en esto. En esto sí creo que puede ir listo. Entonces vamos a quitar estas cositas y ahí lo armamos. Como vamos a hacer nosotros un cargador de este núcleo, entonces vamos a primeramente comprobar el voltaje, pues si es el voltaje que requerimos. Pues si no es el voltaje no vamos a poder. Entonces, como ya hemos medido que es, como hemos reconocido que esa es la entrada, entonces nosotros lo conectamos a la corriente. Entonces ahorita yo no voy a probar la intensidad de corriente porque debe ser fuerte, pero vamos, lo que me interesa saber ahorita es el voltaje que produce este núcleo. Entonces yo calibro en corriente alterna porque todavía tengo corriente alterna. Vamos a poner 50 voltios. Primero mido los extremos. Tenemos 27 voltios, 27 aproximadamente, pero ahora vamos a medir desde el medio. Vamos a medir desde el medio hacia los extremos. En este caso desde el rojo aquí tengo 13.8 voltios, casi 14. Ahora del mismo medio hacia el otro vamos a ver cuánto tenemos, lo mismo, 13.8, casi 14 voltios. Y este núcleo es un transformador ideal para cargar baterías, ¿no? Entonces aquí en la salida ya tenemos 13.8 voltios, 13.8 voltios, casi 14. Yo tengo que aprovechar ambos campos porque yo podría aprovechar solo estos dos para cargar batería, pero como tengo dos campos yo aprovecho los dos con 2 diodos o con 4 diodos. Yo voy a poner 2 diodos acá. En este caso lo voy a hacer así. Voy a colocar los diodos. Entonces estos diodos yo los uno y tendría la corriente positiva. Y este medio lógicamente ya sería la corriente negativa. Ya, vamos a ejecutarlo en la práctica para que ustedes vayan viendo. Y vamos a colocarlo en una maderita. Entonces, vamos a cortar esa maderita. Aproximadamente para esto, ¿ya? Listo. Ya tengo la maderita, entonces vamos a colocarle aquí así. Ahí le hemos hecho hueco. Aquí vamos a colocarle los diodos y vamos a buscarle un enfriamiento. Aquí tengo yo restos de que se llama para que aquí le vamos a colocar un enfriamiento. Ya le voy a poner esto, amiguitos, porque al momento de que cuando uno aquí, esto probablemente va a cargar unas 4 baterías, tiene capacidad para cargar 4 baterías. Y una la va a cargar rápido. Entonces yo lo estoy poniendo esto, que es de unos restos de una computadora. Y le voy a poner ahí los diodos, de esta manera más o menos. De tal manera que estos diodos tienen la parte de acá y tienen una flecha. La parte de acá es el positivo y este es el negativo. Entonces yo con esta maderita estoy haciendo con la intención de aislar el metal con mi polaridad negativa. Yo lo corto aquí también el del medio, que representa 110 voltios, que no se usa en mi región, pues voy a cortar el 110 voltios.
En la entrada le estoy poniendo un fusible para seguridad. Aquí en la entrada le estoy poniendo los conectores, y esto para que lo aísle. Este poste lo he puesto para que lo aísle. Y aquí vamos a conectar la entrada. Ahora conectamos los diodos y las salidas. Para evitar soldar, yo le voy a colocar los diodos de esta manera. A ver, ahí. El otro diodo va a ir acá con un tornillito. Ahí. Así va a ir el otro diodo. Entonces, como vemos, las partes negativa del diodo está aquí, el positivo está hacia allá. ¿Ya? Ahí está. Voy a proceder a ajustar los diodos. Ahí. Ahora, como esto aquí tenía, como les hablaba, tenía 3 cables. El medio, como en nuestro esquema. El medio, en este caso lo hemos hecho de diferente manera por la dirección de los diodos. Entonces, amiguitos, esta placa se me convierte para mí en cuerpo negativo, ¿ya? Negativo, ya que los diodos están en la dirección hacia adentro. Son dos diodos en paralelo. Entonces mis diodos ya no vienen así, sino están así, unidos. Acá también voy a colocar 2 diodos de 70 amperios cada uno. Entonces lógicamente están unidos. Los diodos iban a ir unidos ahí. Esta parte sería el negativo para mí. Y el medio se convertiría en positivo porque los diodos ya están en dirección hacia adentro. ¿Ya? Y eso es lo que estoy haciendo acá. A ver, vamos a terminar a armar y luego medimos con el multi... Ah, ya. Estamos olvidándonos conectar esto. Vamos a conectar este extremo del transformador, que sería este extremo, a los diodos ya, a las cabezas de diodo. Ahí está. Ahora van a tener en cuenta, amigo, que no todos estos diodos, la polaridad, o sea, en el caso de la tuerca, el tornillo, no todos es el negativo, sino mira, acá ambos diodos son aparentemente iguales, pero esto lo tiene la flecha hacia un lado, la flecha hacia afuera, y el otro tiene la flecha hacia adentro en una misma dirección. Entonces eso también van a tener en cuenta al armar su cargador ustedes. Entonces a mí lo que me sirve es este diodo y este diodo. Bien, amigos, entonces como este extremo ya hemos conectado, ahora lo que nos faltaría conectar este extremo, que en la figura sería este extremo. Yo lo dejé al medio el positivo, lo he decidido así porque este transformador de por sí sale un cable rojo que ya para nuestro proyecto sería el positivo. Entonces ahora vamos a poner el otro par de diodos. Para el otro extremo de nuestro bobina secundaria lo colocamos acá, este par de diodos. Ahí. Antes de colocarle los cables para la batería, vamos a probar nuestro proyecto. Bueno, como lo hemos puesto acá para enchufar una acople así, lo ingresamos a la corriente. Vemos si es que tenemos una tensión de 12 voltios. Ahorita estamos en corriente alterna, estamos en corriente directa. Entonces yo supongo que debo tener aquí, y si yo pongo aquí y aquí, debo tener un promedio de 13.8 voltios. Ahí tenemos 12.5 con la rectificación que ha caído prácticamente. Ahora vamos a ver, no tenemos amperímetro ahorita, pero vamos a ver a simple vista cuál es la potencia. Pero es potente.
Ahora yo, para hacer funcionar este ventilador pequeño que es de 12 voltios, yo lo he colocado un condensador para que funcione el ventilador, porque si yo no lo coloco el condensador, lógicamente se va a quemar o sea, se va a malograr mi ventilador. Y le he colocado también una resistencia para disminuir el voltaje, ya que como es desde una fuente de computadora, esto desde una placa base de computadora, probablemente trabaja con 5 voltios. Por eso es que yo estoy bajando, mediante esta resistencia, estoy bajando el voltaje de 12 o 13, 14, estoy bajando para que funcione este ventilador. Lógicamente ahora el negativo le he colocado directo aquí a tierra, negativo, y el positivo disminuido lógicamente por una resistencia, lo voy a colocar aquí al positivo, lo cual empieza a trabajar mi ventilador. ¿Vieron? Entonces ahora ya de una vez vamos a colocarle, ¿vieron? Ahí, negativo, el cable negativo, y ya está. Y acá tenemos que colocar el cable positivo. Miren amigos, este cable tenía, esto vino con este cable, aparentemente tema grueso, pero el problema de este cable es de aluminio, esmaltado o bañado con cobre, entonces no es tan bueno, aparentemente es más grande. Esto venía así, ni siquiera venía soldado, venía así nomás, así. Entonces nosotros le hemos echado una soldadura de estaño y le estamos poniendo otro cable que es de cobre, no el bañado que es de aluminio, ya, porque esos cables no nos sirven. Entonces ya vamos terminando. Aquí lo hemos soldado ahí para que encastre y lo vamos a proteger un poco de cinta aislante. Y yo para protegerlo, esto lo voy a poner aquí para protegerlo un poco mejor y lo conecto. Como vemos, el positivo ya lo he conectado aquí para que funcione el ventilador. Ahora esto lo vamos a poner acá un ganchito. Vamos a ponerle un ganchito. Esto lo pongo para que no se salga. Ya. Vamos a lo que ya no necesitamos. Ponemos a un lado. Y vamos a prender lo conectamos a la corriente. Y ahí vemos que ya se enciende nuestro ventilador. Y ahora vamos a conectarle una batería. Entonces, yo no tengo miedo de hacer esto porque tiene diodos de alta potencia y normal. Entonces, ahora para que cargue una batería, reconocemos el borne positivo, va al positivo, y el borne negativo va al negativo. Ahí, como vieron, mire, así. Ahí carga la batería. Entonces, esta batería que estaba baja, lógicamente lo carga rápido. Estaba baja, vamos a ver. Vamos a ver la batería ahora. Ya recibió rápido carga. ¿Vieron? Y también si nosotros para probar la intensidad de nuestro cargador, cómo ha quedado, podemos conectarle también al foco. ¿Ve? La potencia. ¿Vieron, amiguitos? Entonces ahí ya quedó nuestro cargador de batería. Ahora lo que queda es colocarle dentro una caja, porque está así
Entonces por eso yo le dejé acá unos perforaciones para que la persona que se lo va a llevar lo coloque dentro de una caja, ¿ya? Entonces ahí quedó. Ahí ven cómo ve nuestro ventilador. Entonces eso sería todo por hoy, amiguitos. Bueno, no hemos alcanzado a hacer un cargador más pequeño porque ya el video tiene varios minutos, pero para la próxima vez estaremos haciendo cositas más interesantes, cargadores de batería o otros proyectitos electrónicos. Estimados amigos, suscríbanse a mi canal y que pronto estaremos subiendo más videitos interesantes.